5 son los elementos esenciales que los funcionarios públicos deben hacer hincapié durante la preparación y diseño de los contratos. Primero, evaluar la mejor alternativa para un proceso de APP. Segundo, elaborar los estudios necesarios para cada tipo de proyecto de APP. Tercero, analizar los riesgos y su asignación. En cuarto lugar, diseñar el contrato de concesión. Y en quinto lugar, gestionar el conocimiento y articular las capacidades. El primer elemento es evaluar la mejor alternativa para un proceso de APP. Esto implica que el primer paso es la identificación del proyecto y su priorización, analizando que no existe duda sobre lo que está buscando el Estado ni existe otro mecanismo para la atención del proyecto, ya sea que se trate obras públicas, obras por impuestos o ventas de activos. Por ejemplo, en el caso de la concesión de la línea 1 del Metro de Lima, el Estado decidió realizar la construcción de la infraestructura como obra pública, entregando en concesión principalmente la operación y mantenimiento del servicio, así como la adquisición del material rodante. En conclusión, antes de lanzar un proceso, debe determinarse el mecanismo de ejecución. El segundo elemento, elaborar los estudios necesarios para cada tipo de proyecto de APP. Esto significa que los funcionarios deben profundizar en la información que permita a los inversionistas participar de un proyecto de APP. Cabe aclarar que los estudios no solo son técnicos, es decir, contener únicamente aspectos de ingeniería, sino que deben contener los aspectos económicos, financieros, fiscales, legales, entre otros. El sector privado necesita contar con proyectos robustos que sean financiables y atiendan a las necesidades del mercado. El tercer elemento, analizar los riesgos y su asignación. Esto significa que el funcionario público debe contar con una evaluación de los riesgos del proyecto y con la propuesta de asignación. La clave es que el funcionario gestione bien los riesgos y los asigne a quien pueda manejarlos mejor, dependiendo de cada caso en concreto. No basta contar con una matriz de riesgos, sino que debe expresarse de manera concreta la distribución de los riesgos en el contrato de concesión. El cuarto elemento, diseñar el contrato de concesión. Esto significa que el funcionario debe incorporar los aspectos técnicos, comerciales, económicos y financieros antes indicados, entre otros, en las versiones del contrato de concesión. Lo importante es que utilice las mejores prácticas de regulación contractual existentes, evitando la discrecionalidad en su aplicación. A nivel operativo, el funcionario público debe hacer uso del Registro Nacional de Contratos de APP, fuente de información que compila todas las experiencias de APP en el país. A manera de ejemplo, uno de los principales temas de renegociación es la bancabilidad. Si ya las adendas a los contratos de concesión advierten estos problemas, los nuevos proyectos de contratos de concesión deben incluir estos aspectos, evitando de este modo las renegociaciones. Y quinto, gestionar el conocimiento y articular capacidades. El funcionario público debe aprovechar el conocimiento sobre APP que generan entidades públicas como Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas y los organismos reguladores. Las sinergias permitirán prever, de ser el caso, la contratación de consultores especializados para afianzar la estructuración y el diseño contractual. Con toda esta información, el funcionario público tiene la obligación de lograr que el conocimiento sobre APP sea trazable y su uso y aplicación a futuro esté garantizado por todo el Estado. En conclusión, el sector privado participará de los procesos de APP si el Estado cuenta con proyectos con estudios suficientes, financiables y con un diseño contractual que contemple una adecuada distribución de riesgos.